Ahí sí. Primero, vamos a esta semana resolver o vamos a analizar, a recordar, ¿cierto? Lo que era el teorema de Tales y el teorema de Euclides. Ya recordemos que estas todas son materias de primero medio, en realidad. ¿Ya? Que en realidad el teorema de Tales y Euclides, lo que actualmente se ve en esos años. Em, Recordar además que en cada una de estas semanas ustedes tienen que resolver 10 ejercicios por cada guía. Ya, ustedes van a preguntar qué guías. Las guías que están a continuación del instructivo. Recordemos que después del instructivo hay guías de trabajo. Tenemos la guía de ejercitación 1, que es de ejercicios básicos de triángulo, la cual tiene 20 ejercicios. ¿Ya? Es una guía con 20 ejercicios, ¿ya? De los cuales ustedes tienen que coger solamente 10. ¿Ya? Los otros 10 ustedes no los hacen. Solamente ustedes cogen 10, los resuelven, y eso es lo que me tienen que tener guardadito para enviar por la semana 1, ¿ya? Luego, en la semana pasada, cuando vimos los criterios de semejanza de triángulos, nuevamente hay una guía, que es la guía número 2, donde hay 20 ejercicios más, de los cuales ustedes van a escoger 10 y los van a desarrollar. Y hasta el momento llevamos 20 ejercicios, ¿ya? Que son los ejercicios, ¿cierto?, de esta quincena. Y hoy vamos a revisar los contenidos del teorema de Tales y de Euclides. Por lo tanto, acá va a haber una tercera guía que también va a contener 20 ejercicios, de los cuales van a desarrollar solamente 10. Por lo tanto, ven, ahí tenemos, ¿cierto?, hasta el final. Ahí tenemos los 10 ejercicios. Por lo tanto, para recapitular, según estas instrucciones, deben realizar un total de 30 ejercicios, ¿cierto? 10 ejercicios de cada guía. 10 ejercicios de la guía 1, 10 ejercicios de la guía 2 y 10 ejercicios de la guía 3. ¿Ya? Tienen que venir con el respectivo desarrollo y tienen que enviarlas todas juntas con un plazo máximo de este viernes 18 de junio a las 13 horas. ¿Ya? Eso es la indicación general, ¿cierto?, del instructivo. Bien, les hago la acotación porque algunos pensaban que eran las 10 primeras, entonces, o otros pensaron que eran solamente 10 de uno y después no las otras, pero es como para aclarar, ¿ya? Son en total 30 ejercicios, ¿ya? 10 de cada guía. Bien, eso es como lo primero. ¿Ya? Ahora, em, lo segundo es que hoy día nos toca revisar lo que es el teorema de Tales y de Euclides, y al igual que las semanas anteriores, viene una lámina de resumen asociada, ¿ya? Una lámina, ¿cierto?, en donde sintetiza todo lo que contiene, ¿cierto?, lo que es llamémoslo las fórmulas, ¿ya? Em, Ahora, vamos a analizar esta laminita, ¿ya? Antes de ver el Power con los contenidos, ya que después vienen los ejercicios. Entonces, para no tener que estarnos cambiando tanto de Power, ejercicio, lámina y todas esas cosas, vamos a estar analizando primero nuestra síntesis de contenidos, que es lo que va a tratar esta semana. Ahora, em, en síntesis, tenemos un teorema de Tales que hace referencia a la semejanza entre los trazos, a la proporcionalidad. ¿Ya? Es muy parecido o tiene mucha relación con respecto a la semejanza de triángulos, que fue lo que vimos la clase pasada. ¿Ya? Y en este sentido, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Primero, nosotros vamos a encontrar trazos proporcionales cuando tenemos rectas paralelas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo, vamos a ver el teorema tal es el oficial, llamémoslo así. Por ejemplo, si yo tengo tres rectas paralelas, por ejemplo, la línea 1 con la línea 2 con la línea 3 son paralelas, tenemos que la proporcionalidad
o la razón entre el segmento OA con el segmento AB es igual a la razón que hay entre el segmento ED con el CD. ¿Qué significa esto? Que como es proporcional, no dice que sea igual, sino que dice que la razón es igual. O sea, el resultado de dividir esto con dividir esto es igual. Ya no significa que si ustedes ven un ejercicio que esto vale 2 y esto vale 3, esto también tiene que valer 2 y valer 3. No necesariamente, tiene que ser proporcional. Esto perfectamente puede valer 4 y lo de abajo puede valer 6, sin ningún problema. ¿Ya? Pero lo importante es que al dividir este segmento con este segmento, va a ser lo mismo que dividir este segmento con este segmento chiquitito de abajo. ¿Ya? Eso es una de las propiedades del teorema de Tales. Ahora, otra propiedad que también está asociada al teorema de Tales es que la proporción del segmento cortito con el segmento largo es igual a, perdón, a la proporción entre el otro segmento cortito y el segmento largo. ¿Ya? O sea, yo puedo ir mirando, dependiendo de los datos que a mí me den, las proporciones. Pero ojo, si se fijan, izquierda izquierda es proporcional a derecha derecha. ¿Ya? Acá, cortito largo de la izquierda es proporcional al cortito largo de la derecha. O sea, siempre tiene que tener una relación, ¿ya? Estoy comparando las izquierdas con las derechas, en segmentos individuales o en segmentos de parte y completo, ¿ya? Entonces ahí tengo que tener mucho ojo, ¿ya? Ahora, fijémonos en la tercera. Dice AB, o sea, ahora es cortito de abajo, es a completo, como DC, que es el cortito de abajo, es al completo, ¿ya? Si se fijan, ese segmento corto de abajo con el completo, segmento corto con el de abajo con el completo, ya tanto de la izquierda como de la derecha. Y no hay mezclas, ya si se fijan, solamente estamos comparando los segmentos, ¿cierto? Em, tanto de lado izquierdo como de lado derecho. Ahora, también existen casos particulares del teorema de Tales, ¿ya? Por ejemplo, cuando esto forma triángulos. Y en realidad uno lo tiene que ver como un triángulo porque es así como se está dando. ¿Y qué es lo que dice esta, em, este teorema, este caso particular del teorema? Nos dice que cuando yo tenga un... ahí sí, no quiero saber, quiero la maldita ahí sí. No, quiero trasladarme hacia abajo para que veamos todo. Ahí sí. Cuando yo tengo dos rectas paralelas, que es básicamente, imagínense un triángulo dentro de otro, que es donde los vamos a ver siempre. Imagínense que tengo un triángulo OBD y un triángulo OAC, ¿ya? Y uno está dentro del otro. ¿Ya? Básicamente eso es lo que nos va a dar el teorema, y obviamente nos va a decir que ese segmento es paralelo con la otra base. Las dos bases son paralelas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a decir esto? Va a decir que el OA es a AB, o sea, el lado izquierdo va a ser proporcional a los mismos lados, pero del lado derecho, o sea, OC con CD. Y si se fijan, tiene relación porque uno va hacia la izquierda y el otro va hacia la derecha. O sea, cortito con cortito, cortito con segmento cortito. Luego, segmento cortito con segmento largo de la izquierda, obviamente va a ser igual que tener la razón entre el segmento cortito de la derecha con el segmento largo de la izquierda, o sea, perdón, de la derecha. ¿Ya? Ahora, y aquí es donde viene lo interesante, porque cuando tenemos triángulos, tenemos que el segmento de hacia la izquierda cortito, junto con la primera base, va a ser igual a el segmento largo de la izquierda con la base larga. ¿Se fijan? O sea, eso es a eso, como esto es a esto. O sea, o A es a AC, como OB es a BD.
¿Se fijan? Entonces eso obviamente tiene que ser proporcional. Y lo mismo al revés. OC es ACA o AC, o C es a AC, como OD es a BD. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos formas. Vamos a poder relacionarlos cortito con cortito, después cortito con largos y cortito con base, largo con base. ¿Ya? Esas van a ser las dos formas, tanto desde la izquierda como de la derecha. ¿Ya? Y la otra situación de tales que vamos a revisar es cuando tenga rectas paralelas y tenga dos rectas que se intersecan y van a formar de cierta manera dos triángulos. Ahora, ojo, estos triángulos no necesariamente van a ser iguales. Puede ser que el más grande sea el de arriba y el más chiquitito de abajo, o el más grande sea el de abajo y el más chiquitito sea el de arriba. ¿Ya? Entonces, no hay una, una razón que a mí me diga que estos dos triángulos van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo que va a decir acá? La razón entre el lado de O y el lado OC va a ser el mismo que el del BO con el OA. O sea, tiene obviamente una relación de simetría. Si yo estoy comparando de izquierda hacia derecha, hacia abajo, después voy a comparar de derecha a izquierda hacia abajo también, ¿ya? Porque esa es la proporcionalidad que se genera. Lo mismo va a ser, por ejemplo, cuando yo tenga la base esa de O como la base esa CO. ¿Se fijan? Entonces es como un espejo. Me traslado hacia la izquierda y hacia abajo, y después me traslado hacia la derecha y hacia arriba. ¿Se fijan? Entonces, ahí siempre haciendo lo contrario para que se mantenga esta simetría. Y finalmente, por ejemplo, tengo BD esa BO como hace esa... A ver, de nuevo. DB esa BO como hace esa AO. Ah, sí, está bien. Eso con eso y eso con eso. Súper. Entonces, tenemos... sí, ya tenemos todas las formas en cómo yo lo voy a sacar. Ahora, ¿de qué me sirve a mí tener esto? Porque dice nada, pero profe, si eso no creo que sea difícil. Va a ser difícil cuando, por ejemplo, nos dice, calcule cuánto mide el lado AO o el lado OA. ¿Ya? Calcule cuánto mide y le van a dar algunas medidas de acá. Entonces, con las medidas que ustedes le dan, ustedes tienen que ir formando estas proporcionalidades hasta llegar y encontrar la medida del lado que les pida. ¿Ya? Eso es como, para eso sirve. ¿Ya? Ahora, otra aplicación que nosotros podemos observar del teorema de Tales es respecto a la división de los segmentos. ¿Ya? Esta división de segmentos, si bien es cierto, no es tan aplicable, puede ser que se encuentren un ejercicio, ¿ya? En la PDT con división de segmento, ¿bien? No así, por ejemplo, teorema de Tales o teorema de Euclides, que son teoremas muy importantes que sí van a aparecer en muchos ejercicios, ¿ya? Y en respecto a la división de segmentos, vamos a tener dos importantes, no son las únicas, pero sí son las dos importantes porque después hay otra que es como la combinación de ambas. Y tenemos la división interior, que es por ejemplo, si un punto P divide interiormente a un segmento AB en la razón M es a N, ¿ya? Significa que el primer segmentito que yo tengo va a ser la M, que es el antecedente, y el segundo consecuente, y el segundo segmento que va a ser el consecuente va a ser N, ¿ya? Entonces después yo voy a poder generar una razón, ¿cierto? La razón de AP es APB como M es a N, ¿cierto? Entonces, si yo divido el segmento AB, por ejemplo, en la razón 1 es a 2, significa que el 1 va a estar asociado con el primer segmento y el 2 con el segundo. Por lo tanto, el segundo tiene que ser más grande que el primero. Como ejemplo, ¿ya? Ahora, también existe la división exterior, ¿ya? Y esto quizás va a ser un poquito más... mm, un poquito más enredado para algunos, porque alguien dice, pero ¿cómo un punto va a dividir exteriormente un segmento? ¿Ya? Y en relación a esto es como que si nosotros tomáramos un punto de adentro y lo estiráramos hacia la derecha, ¿ya? Es como si yo tomara el segmento y lo estirara hacia la derecha, ¿ya? Y llegar hasta ese punto P. Entonces, ¿cómo yo podría llegar de A a B? Primero de A hasta P,
y luego de P hasta B, ¿ya? Eso es como lo que estaría haciendo. Entonces, la división interior es como cortarlo y la división exterior es como tomar un segmento imaginario de acá y estirarlo hasta el P. Entonces, ¿cómo va a ser acá la relación? Si divide exteriormente a AB, el primer segmento AP vendría siendo el segmento largo y luego el otro segmento no es AB, sino que va a ser BP, ¿ya? Entonces, eso es como lo que tenemos que tener en consideración al momento de poder dibujar, ¿cierto? Nuestros segmentos. ¿Bien? Y el otro, como yo les había comentado, ¿cierto? Era la combinación de ambos, ¿ya? Cuando ya podemos tener segmentos tanto en la interiores como exteriores. Ahora, em, recordemos que todas las quincenas que vemos de aquí en adelante van a ser quincenas que van a abarcar contenidos que entran en la PDT 2022, ¿ya? Em, no vimos, por ejemplo, congruencia de triángulos porque eso no va a entrar, ¿ya? Nos estamos enfocando solamente en los conceptos que sí van a entrar, ¿ya? Entonces, por eso, em, si se preguntan por qué nos saltamos algunas cositas, es por eso. Nosotros, de hecho, revisamos ahora, hace unos par de meses atrás, cuando se publicaron cuáles van a ser los contenidos actualizados, y son estos los que tenemos que aprender, sí o sí, ¿ya? Entonces, sé que de repente lo estamos viendo un poquito rápidos, pero la idea es alcanzar a verlos todos, ¿ya? Para poder generar, ojalá, el mayor aprendizaje. Y obviamente recordemos que estos son contenidos de años anteriores, por lo tanto, ustedes algo saben, ¿cierto? En relación a lo que estamos viendo. O sea, quizás no lo vieron directamente, pero sí tienen como, llamémoslo así, la materia prima para poder comprenderlo un poquito más rápido que si lo viéramos como primera vez. Francisca, cuéntame. Profe, la guía se puede enviar hasta el viernes, ¿verdad? Sí, sí, el plazo el Está muy 18. difícil, profe. O sea, quizás para algunos es más fácil, pero a mí me cuesta mucho entenderlos. Ya, pero recuerden que tienen que hacer solamente 10 de los 20. Ya no los tienen que hacer todos. Profe, esto entra en la PTU. Sí, lo acabo de mencionar que entra en la PTU. Sí, todo lo que vamos a ver acá va a entrar en la PTU. Quizás no en gran medida, por ejemplo, puede que aparezca un ejercicio, puede ser que de este contenido entren 4 ejercicios, pero va a entrar. ¿Ya? Ahora, estamos viendo el aspecto de geometría, porque eso es lo que más les cuesta a ustedes. No sacamos nada con repasar números, con repasar álgebra, porque esos son cosas que son fuertes para ustedes. Entonces, no sacamos nada con ver cosas que ustedes encuentren fáciles, cuando de repente ustedes también se van a encontrar con álgebra, o sea, se van a encontrar geometría, con datos y azar, y tenemos que repasar eso también, ¿ya? Entonces, por eso quizás lo van a encontrar un poquito difícil porque son las cositas que uno menos ve. Entonces, por eso es importante empezar a repasar desde acá, ¿ya? Ahora, recordemos que mucho PDT se trabaja mucho con fórmulas. Ya, si nosotros uno busca fórmulas de la PDT de matemática, uno va a encontrar hojas y hojas y hojas y hojas de fórmulas. Ahora, ustedes no se las van a aprender todas, ya, porque igual es casi imposible, pero sí van a comprender la mayoría de las fórmulas, ya, que eso es distinto. Ahora, mm, veamos ahora, porque igual el tiempo apremia, respecto a lo que es el teorema de Euclides, ya para alcanzar a revisar los ejemplos. A ver, ojo acá, cosa importante. El teorema de Euclides es un triángulo rectángulo, ¿ya? Y eso lo indica acá. Si se fijan, ustedes acá tenemos un triángulo rectángulo. Este angulito C de acá arriba mide 90 grados, ¿ya? ¿Por qué mide 90 grados? Porque tenemos acá un cuadrado, ¿cierto? Está cortándolo en 90 grados. Al igual que este triángulo de acá abajo, que ese ángulo también mide 90 grados. Y además tenemos un HC. H es altura y representa la altura de C. Por lo tanto, el dibujo que tenemos acá
no es que este A valga igual que B, ¿ya? Sino que en realidad esto es un triángulo rectángulo, ¿ya? Y quiero que lo comprendan así, porque en la PDT, al igual que acá, la forma que tiene la figura geométrica no representa la verdadera forma que debería tener con las medidas que aquí aparecen. Ya, porque ustedes claramente pueden ver que ese ángulo C no mide 90 grados. O sea, si uno toma un compás, medirá unos 45, 50 grados, con suerte. Y la verdad es que tienen que considerar la información que se entrega, más que la forma que se indica. ¿Ya? Entonces, repasando, tenemos un triángulo rectángulo en donde A y B van a ser los catetos, C minúscula va a ser la hipotenusa. De hecho, ojo, miren, C es la hipotenusa. La hipotenusa es el segmento más largo del triángulo. Y ustedes pueden observar acá que C se ve como el segmento más corto. Entonces, ya de acá tienen que saber de que, hola Nico, que C en este caso va a ser el segmento más largo, ¿ya? Si quieren, después podemos dibujar cómo quedaría un triángulo de un teorema de Euclides, ya para que lo puedan relacionar de mejor manera. De hecho, acá en este triangulito está pésimo, pésimamente dibujado, ya, pero lo importante es la información que. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que A y B son catetos. C va a ser hipotenusa. HC es la altura sobre la hipotenusa, que esa altura va a dividir el punto C, el segmento C, en dos partes. Lo va a dividir en un segmento P, que es la proyección de A, y en un segmento Q, que es la proyección de B. ¿Ya? Eso es como rápidamente dibujado sería lo que tendría que considerar acá. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué vamos a sacar respecto a esta figura? Vamos a sacar unas relaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá hace lo mismo. Nos va a decir, el A mide tanto, el P vale tanto. ¿Cuánto mide C? Y ahí tenemos que sacar la relación. Entonces, la relación que vamos a hacer es lo que vamos a ver ahora. Ah, no quiere bajar. Ahí sí. A ver. Ahí. Ya. Estas son las relaciones que vamos a tener. Vamos a decir que la altura al cuadrado, el valor de la altura al cuadrado, va a ser lo mismo que multiplicar P por Q. ¿Ya? Altura al cuadrado es igual a P por Q. Por otro lado, la altura es lo mismo que multiplicar cateto por cateto dividido hipotenusa. Entonces la altura ustedes la calculan multiplicando cateto por cateto partido de hipotenusa. Ahora, por otro lado, el segmento A cuadrado va a ser igual a P por C y B cuadrado es Q por C. ¿Ya? Si nos vamos a la figura, tenemos H cuadrado es igual a P por Q, luego H es igual a A por B partido en C, A cuadrado es P por C y B cuadrado es Q por C. ¿Ya? Eso es lo que tienen que aprenderse. Ahora, tenemos lo mismo pero escrito en palabras. Porque de repente verlo en números y letras para algunos es complicado. ¿Ya? Pero si lo vemos en palabras quedaría como el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, o sea, P por Q. La altura sobre la hipotenusa es igual al producto de los catetos dividido por la hipotenusa. Y cada cateto al cuadrado es igual al producto de su proyección sobre la hipotenusa y la hipotenusa. ¿Ya? Y eso es lo que está escrito en palabra, resume todo lo que tenemos acá del teorema de Euclides. ¿Ya? Ahora, vámonos a lo bueno. Nuestro PowerPoint. ¿Ya? En donde vamos a rayar un poquito, ¿cierto? En relación a lo que veremos. Dice, teorema de Tales y Euclides. ¿Qué es lo que tenemos que esperar nosotros acá? Primero, aplicar el teorema de Tales sobre trazos proporcionales.
aplicar la división interior de un trazo, aplicar el teorema de Euclides en un triángulo rectángulo y analizar la proporcionalidad de los trazos del rectángulo y la semejanza de triángulos en el triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahora, partamos con lo primero. Repasemos teorema de Tales, que era lo que decía. Si yo en el teorema de Tales tengo rectas paralelas, sus trazos, sus segmentos, van a ser proporcionales entre sí. O sea, AB va a ser, o sea, AB es ABC, como DE es a EF. Por lo general, siempre va a haber una incógnita. ¿Ya? Por lo tanto, cuando aparezca la incógnita, en donde yo voy a tener que tratar de relacionar. Ahora, ¿cuál es lo importante? Lo importante es que cuando yo tengo rectas paralelas que no se unen, ¿cierto? Si se fijan, esta recta no está unida con esta recta de acá, entonces no tengo un punto en común, yo simplemente voy a comparar el AB con el BC o el AC con el BC, pero nunca voy a poder comparar, por ejemplo, el AD con el BE, ¿cierto? Yo no puedo comparar de manera horizontal, siempre voy a comparar de manera vertical, ya sea izquierda con derecha o derecha con izquierda, pero no lo voy a poder hacer de manera horizontal. Pero cuando tenemos que el triángulo se junta en un punto, ahí yo sí puedo comparar el AC, por ejemplo, con el BD. ¿Ya? Ahí sí voy a poder tener, ¿cierto? Cuando las rectas se juntan, o como también yo les había adelantado, cuando se forman triángulos, ¿cierto? Y las bases son paralelas, yo puedo generar em, tanto las proporciones que se generan arriba, como estas proporciones especiales que son cuando se relaciona un lado del triángulo con la base y el otro lado con la base, ¿ya? Así que se puede dar perfectamente en estos casos, pero cuando no están unidos, como acá, no se puede, ¿ya? Esa es como la diferencia entre uno y otro, ¿bien? Y además, ¿cierto? Como ya habíamos visto, el segmentos que parezcan como un relojito de arena, también va a ser exactamente lo mismo. Y de hecho esto es casi lo mismo que el triángulo, el de la izquierda, ¿ya? Es básicamente lo mismo. La diferencia es que ahí ustedes tienen que ir siguiendo las líneas que corresponden. Pero cuando veamos los ejercicios, los ejemplos, se van a dar cuenta a qué me refiero. Ya que, como yo les decía, acá nos van a dar números ya de los segmentos, la medida de los segmentos, y nos van a pedir la medida de un segmento específico. Y es ahí donde yo voy a tener que empezar a calcular y escribir, ¿cierto?, en relación a eso. Bien, ahora, la segunda parte, que era la división del segmento, íbamos a tener dos divisiones. La división interior, que por ejemplo, si el punto C divide al segmento AB en una razón, significa que si la primera razón es M, significa que es AC y la segunda razón es n, va a ser cb, ¿ya? Porque esto está dividiendo interiormente, ¿ya? Entonces, por esa razón, yo voy a destacar y voy a decir en relación a por ejemplo, les pueden decir, un trozo de madera mide 50 centímetros. Lo voy a dividir en la razón 3 es a 5. ¿Cuánto mide cada trozo? Entonces, ustedes pueden calcular como el valor, ¿cierto?, de cada uno de los trocitos teniendo solamente la razón y la medida total. Eso un ejemplo, ¿ya? Y también tenemos en la división exterior, en donde este puntito va a ser como una especie como de chicle, ¿cierto? Que va a estirar este segmento y va a tener la relación del antecedente, que es el valor, ¿cierto? Que está a la izquierda de la razón, como AD, ¿cierto? Que va a ser como el segmento largo, y el otro segmento más cortito va a ser BD, ¿ya? Si es que este punto D divide exteriormente al otro lado, se hace en relación al otro punto, ¿ya? Así que no hay problema también en eso. Y la otra división que existe, ¿cierto? Que es la que yo les había comentado, que era la división armónica, que no se usa mucho, la verdad. Entonces, está acá en el Power, pero ni siquiera está en la ficha de resumen, porque la verdad es que no van a encontrar división armónica en la PDT, ¿ya? Pero se los voy a mencionar para que sepan que, por ejemplo, vamos a tener originalmente un segmento AB, pero van a haber dos puntos que lo dividen. Un punto C que lo divide interiormente y un punto D que se divide exteriormente, ¿ya? Y en este segmento, ¿cierto? Dice que el segmento AB va a estar dividido armónicamente, ¿ya? Ahora,
La razón m esa n está dividiendo al c, está dividiendo al b, perdón, el punto c divide el segmento AB armónicamente en la razón m esa n, y a su vez el punto D también está dividiendo al segmento AB en la misma razón. ¿Ya? Entonces, ¿qué se va a cumplir ahí? Se va a cumplir que AC es a CB, ¿cierto? Que es como la división interior, como AD es a BD, que es la división exterior. Es como juntar ambas definiciones, perdón. Es como juntar ambas divisiones. O sea, es como tener la definición uno con la definición 2 todo junto. ¿Ya? Es básicamente eso. Ahora, el teorema de Euclides, que fue el último que vimos, tenemos nuestro famoso triángulo rectángulo. Y este sí está bien dibujado. ¿Ya? ¿Sí? Súper. Ahora, ¿por qué? Si se fijan acá, sí tiene forma de triángulo rectángulo, ¿cierto? Sí vemos que C es el segmento más largo, ¿ya? Entonces esto sí tiene cara de cateto y esto sí tiene cara de hipotenusa, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lados A, B, C, ¿cierto? Donde tenemos que HC va a ser la altura que cae de C sobre la hipotenusa y que divide a la hipotenusa en dos segmentos P y Q, ¿ya? Ahora, lo importante es que para calcular HC al cuadrado, basta con multiplicar P por Q, ¿ya? Lo segundo es que para calcular H, simplemente nosotros podemos multiplicar los dos catetos y dividirlos por C, ¿ya? Y además se va a cumplir que el cateto al cuadrado va a ser igual a su proyección, que en este caso es el valor que está abajo, ¿ya? Por el valor total, que es C, que es la hipotenusa. Y a su vez, B al cuadrado va a ser igual a multiplicar el valor que tiene abajo por el C, ¿ya? Y eso es como lo importante de, ¿ya? Obviamente yo sé que no nos vamos a aprender todo al tiro, ¿ya? Pero lo vamos a empezar a repasar con los ejemplos, ¿bien? Entonces, vamos a tener un primer ejemplo, ¿ya? Que vamos a ver acá, que dice que ABC es un triángulo y nos dice que nosotros debemos escribir una expresión que representa a X en términos de ABC. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Tenemos dos lados paralelos. Si se fijan, A es paralelo con X, ¿ya? Porque vemos que estos son como dos triangulitos, ¿ya? Entonces, ¿qué relación de semejanza por el teorema de Tales puedo hacer? Puedo decir B es a X, o sea, puedo decir perfectamente que ese segmento cortito es a ese segmento cortito. Yo puedo decir B es a X como el segmento largo es a la base grande, ¿cierto? Entonces, B es a X como B más C es a A, ¿cierto? Entonces, de esa forma, yo puedo determinar, ¿cierto? Em, Al menos acá, ¿cierto? Lo que me está entregando el dibujo, ¿cierto? El dibujo me está diciendo, escriba una expresión que representa a X en términos de ABC. Pero para poder hacer eso, yo primero que todo tengo que encontrar una relación de semejanza, ¿ya? Aplicando el teorema de Tales. Entonces el teorema de Tales me dice que yo puedo perfectamente colocar el lado del triángulo con la base corta y el lado del triángulo grande con la base grande, ¿ya? Entonces acá tengo B es a X, ¿cierto? Y el otro lado, como no tengo una letra normal, yo coloco B más C. Entonces B más C, que es el lado largo, va partido en A. Entonces ahora me dice que tengo que escribir una expresión que representa a X en términos de ABC. Entonces esto es como si fuese una regla 3 simple. Entonces ahora yo tengo que decir cuánto vale X. ¿Y cuánto vale X? X va a ser multiplicación cruzada dividido con B más C. Entonces esto va a ser A multiplicado por B partido en B más C. ¿Por qué? Porque yo estoy encontrando el valor de X.
yo tengo que saber cuánto vale x. Entonces, para saber cuánto vale x, bastaría solamente con multiplicar el b por el a y luego, oh, ya estamos con los problemitas del clic, el b por el a y luego dividirlo por el numerador. Oh, oh, ahí sí, dividirlo por el numerador. Entonces me quedaría b por a o a por b partido en b más c. Entonces esa sería mi alternativa D. Alternativa correcta, D. Ya, habilidad de aplicación. Solamente mirando el dibujo y aplicando el teorema de Tales. Ya, pero esas son las aplicaciones que uno hace. Siempre tiene que encontrar un valor oculto y uno tiene que encontrar ese valor usando la información que ya se entrega. Bien, veamos otro ejercicio. Dice, en la figura A, dice que AB mide 6, AE mide 10, que es este segmento chiquitito de acá, y BC mide 24. O sea, BC es todo eso que está ahí, mide 24, ¿ya? Completo. Y nos preguntan por la medida del lado AD, que es el lado completo de acá. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un ejercicio ya que con números ya va a ser mucho más fácil poder determinar, ¿cierto?, su resultado. De hecho, este ejercicio apareció en la PSU 2015, ¿ya? Para que vean ahí de dónde, para que vean que estos son ejercicios reales que sí aparecieron en la PDT. Bueno, que van a aparecer ustedes también en la prueba, ¿cierto?, a futuro. ¿Ya? Entonces, tenemos que calcular cuánto mide este segmento largo, que va de A hasta D, pero ya tenemos el segmento de B hasta C. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos podría faltar? ¿O qué es lo que a nosotros nos podría servir como para nosotros poder llegar a ese resultado? ¿Cierto? Entonces, ¿qué relación podemos hacer nosotros? Podemos tener como relación el segmento cortito es al segmento largo como el segmento cortito es al segmento largo, ¿cierto? Entonces, como que eso nos podría ayudar para poder obtener el valor de x, ¿ya? Entonces, ¿yo qué es lo que podría decir aquí? El segmento cortito, que sería de A hasta E, es al segmento largo, que es AD, es igual al segmento cortito, que es BE, al segmento largo, que es BC. Ahora, ¿el segmento AE lo conozco? Sí, mide 10. ¿El segmento largo lo conozco? Sí, mide X, ¿cierto? ¿El segmento B lo conozco? No, tengo que buscarlo, ¿ya? Y el segmento largo lo conozco, sí, mide 24. Ya, entonces, digamos que tengo parcialmente mi ejercicio casi listo, ¿ya? Para poder después encontrar X, porque después X multiplico 10 por 24 y luego lo divido por algo y me va a dar, ¿cierto?, el resultado de X. Pero yo tengo que buscar entonces cuánto vale esto, cuánto vale ese segmento. Entonces vamos a tener que hacer la búsqueda rápida porque sé que esto es un triángulo rectángulo, entonces me va a servir Pitágoras. Entonces yo tengo que ver que 6 al cuadrado más, llamémoslo pregunta al cuadrado, es igual a 10 al cuadrado, ¿ya? Esa es la relación que puedo hacer yo rápidamente en este triángulo chiquitito, porque tengo las medidas. Por algo me dieron el 6, ya si al final toda la información que me dan es por algo. Entonces yo tengo 36 más al cuadrado es 100. Paso el 36 restando, me da 100 menos 36, eh, y eso es 4, 6, 64. Saco la raíz cuadrada, significa que si una pregunta es 8. Por lo tanto, la medida de acá es 8. Si la medida de acá es 8, significa que eso va a medir 8. Perdón, 8. Y ahora ya voy a poder calcular x. ¿Cómo calculo x? Fácil, es una regla 3 simple. Entonces, como es una regla 3 simple, yo voy a decir que x es igual a
10 por 24 y todo eso va a estar dividido en 8. ¿Ya? Como yo no quiero dividir tanto por 8, yo puedo simplificar el 8 con el 24. Recuerden que mientras más simplifico antes de multiplicar, es más fácil. Entonces, yo voy a decir 3 por 8, 24, entonces esto me quedan 3 y eso me queda en 1. Entonces me queda 10 por 3, 30 y 30 partido en 1 es 30. Entonces mi alternativa correcta es B, 30 centímetros. Bien, entonces, después vamos a ver si la alternativa está correcta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tuve que sacar la relación aplicando el teorema de Tales para saber qué voy a relacionar con qué. Ya, entonces por eso hay tantas definiciones. Teorema particular, teorema general, tengo que relacionar, pero al final soy yo el que voy a tener que decir la relación que voy a ocupar. Entonces no es necesario que me la aprenda de memoria. ¿Ya? Entonces yo sé que si relaciono un segmento cortito de este triángulo, se relaciona el segmento cortito del otro triángulo. Si relaciono el segmento completo, relaciono también el segmento completo. Entonces es como casi lógica. ¿Ya? Entonces luego de tener mi representación, voy a tener que sacar los valores. Como me faltó el valor 8, lo tuve que calcular aplicando un teorema de Pitágoras rápidamente, que no me lo pedí acá, pero lo tuve que hacer. Y con eso simplemente pude completar nuestra, nuestra regla de 3 simple para así calcular el valor de x de manera rápida. Y finalmente encontramos que la alternativa correcta era efectivamente la B, porque estamos aplicando el teorema, ¿cierto?, de Tales, ¿ya? Ahora, dice que acá tenemos que en el trazo AB de la figura, trazo AB, ¿cierto? Tenemos que AB es a CD, AB es a CD, como 6 es a 1. O sea, ya sí, digamos eso 1 y todo AC va a ser, AB va a ser 6. Ya coloquémosle una llave grande para decir que eso es 6. Ya. Y por otro lado tenemos que AC es a DB como 3 es a 2. AC es a DB como 3 es a 2. O sea, me estaría cuadrando porque todo eso mide 6 y todo esto mide 6. Sí, me podría decir que sirve perfectamente. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dice que AB es a DB como 3 es a 2. O sea, si AB es 6 y DB es 2, ¿va a ser igual a 3 es a 2? No, porque al simplificar me daría 3 es a 1. Entonces esa no me sirve, es falsa. Veamos la 2. Dice AD es a AC, pero resulta que AD mide 4, porque es 3 más 1, y AC mide 3. O es una posible candidata a ser verdad. Pero voy a descartar las otras. Siempre es bueno descartar. AC, o sea, CD que es 1, AD que es 4, ¿cierto? Porque recuerden que A hasta D son 4 espacios. Y me dice 1 es a 3. No, falso. CB, que de C a B tengo 3, ¿cierto? Yo creo que todos van siguiendo eso, ¿cierto? Y AC es 3. Me queda 3 es a 3. Me dice 3 es a 2. Falso. Y AB que es 6, ya. Y de B que es 2. 6 es a 2. No, dice 6 es a 3 ahí. Entonces, la única correcta es la B. Pero simplemente tuve que colocar los numeritos y empezar a comparar, ¿cierto? No hay mayor dificultad en eso, ¿ya? Y creo que alcanzamos a hacer la siguiente, la típica pregunta de ¿cómo se llama? De suficiencia de datos. Ya, estas son las preguntas que suenan más difíciles, ya, eso es la verdad. ¿Por qué? Porque preguntan siempre lo mismo, ¿ya? Entonces uno tiene que probar, ¿ya? La aplicación de esto es muy, muy, muy difícil de lograr al 100%, ¿ya? Entonces, tenemos triángulo ACD, ya tenemos la figura. Se puede determinar la medida del segmento BC, o sea, de esta proyección, si AB vale 3 y se conoce la medida del segmento DC.
segmento de C, yo la voy a conocer. Ya, a ver, si yo conozco cuánto vale AB, que es 3, y quiero saber cuánto vale el otro segmento, sin saber nada más, bueno, sin saber, bueno, sé que esto es triángulo rectángulo. La verdad es que no voy a poder calcularlo. No, solamente sabiendo C, no. Entonces, una por sí sola, no. No podría calcularlo. Si yo conozco este segmento, ¿puedo conocer el segmento de abajo? Tampoco, porque necesito el segmento total, ¿cierto? Necesito necesariamente saber cuánto es la medida del otro lado. Ahora, ambas juntas puede ser porque hay una fórmula que me indica que este segmento al cuadrado, llamémoslo CD al cuadrado, que es el segmento que yo conozco, va a ser igual a X, que es lo que yo quiero conocer, multiplicado por 3 más X. 3 más X. Oh, perdón. Porque 3 más X es el segmento largo, ¿cierto? Llamemos esto X. Ya, si yo quiero conocer el X, podría multiplicar ese valor que conozco, que es CD, al cuadrado, y eso sería X más por 3 más X. Pero para eso necesito saber tanto esto como esto. O sea, necesito tener ambas juntas. De hecho, por separado, no. Y tampoco necesito información adicional porque lo puedo hacer. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Si bien es cierto, este ejercicio es difícil de analizar, no es necesario resolver, porque en ninguna parte me preguntan cuánto mide BC. Solamente me dicen si se puede determinar. ¿Ya? Entonces ya con eso yo puedo encontrar la alternativa correcta. ¿Ya? Que es la de suficiencia de datos. Bien, y ahí estaríamos listos, ¿cierto? Con ejercicios. Bueno, y tenemos una última pregunta. Tenemos que en un triángulo ABC, rectángulo en C, cuya hipotenusa, ya. Entonces, cuando tengamos estos dibujitos, hagámoslo. Uno de repente es bien malo para imaginar, así que vamos a tener un triángulo ABC, rectángulo en C, aquí va a estar el rectángulo, va a haber un hipotenusa cuya hipotenusa mide P, ya la hipotenusa mide P completa, y la medida de la proyección de un cateto sobre ella es M. O sea, no me dice cuál, pero una medida, perdón, ah, ahí sí, va a ser M. ¿Cuál de las siguientes expresiones resulta al cuadrado de la medida del otro cateto? O sea, al cuadrado de la medida del otro cateto. Y acá vamos a tener, veamos, releamos, a ver, triángulo rectángulo ABC, cuya hipotenusa mide P, la medida de la proyección de un cateto sobre ella es M, y ese cateto, ah, ya, y la medida de la proyección de un cateto sobre ella es M, o sea, X. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre al cuadrado de la medida del otro cateto? O sea, me están pidiendo esto al cuadrado. Entonces, esto al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esto al cuadrado? Entonces, esto al cuadrado va a ser igual a ver, esto de aquí va a ser P menos M. Ah, no, pero ¿por qué me marca? Ya, M, M, M. Ya. Eso mide P más M, ¿ya? Porque si esto todo mide P, eso mide M, el pedacito que falta acá va a ser restar P menos M, ¿ya? Por esa razón. Entonces, eso al cuadrado va a ser igual a multiplicar la hipotenusa por la proyección.
que es P menos M. Ya, y ahí tengo la respuesta. Pero como obviamente esto no va a dar directo, yo puedo multiplicar P por P, va a ser P cuadrado, y eso va a ser PM. Perdón por hacer la M así, pero si la hacía completa me iba a dar errores. Entonces sería la alternativa E. Y ahí tenemos la respuesta E. Si se fija, la habilidad es distinta. Acá tuve que comprender el ejercicio antes de aplicar. ¿Ya? Ok, Francisca, estamos de hecho en la hora. Y de hecho acá, y ahí sí, y ahí terminamos, ¿cierto? Con el Power. ¿Ya? Bien, vamos a, vamos a dejar hasta acá lo que es la grabación.